Dios. Y recuerden cómo es el tema, cómo reconocer a los profetas y pastores falsos, porque sí los hay, hermanos. ¿Y qué es falso? ¿Verdad que lo falso es lo contrario de lo verdadero? Lo falso es como un clon o como algo que parece, pero no es original. Entonces los falsos pastores, los falsos profetas, hermanos, se parecen a un profeta, se pueden parecer a un pastor, pero no lo son, hermanos, porque con sus hechos lo niegan, con sus hechos, con sus acciones, con su proceder, con su vida, y solamente les importa el dinero de las ovejas, saquear a las ovejas, limpiarlas, y no de pecados, ¿verdad? De dinero. Entonces nosotros debemos ser listos, tenemos que estar preparados, hermanos, para reconocer a un falso profeta, para reconocer a un falso pastor. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? A través de reconocer que Jesús es el único que puede dar vida, que Jesús es el único que te da la vida eterna con Él en el paraíso. Entonces, donde te digan y te dicen que María salva, que María te lleva a la vida eterna, que el santo niño de Atocha te lleva a la vida eterna, que San Martín Caballero, San Martín de Porres te van a llevar al cielo, esos son los falsos, porque esos monos no te pueden dar vida eterna, hermano. Amén. Amén. El único que puede dar vida eterna es Jesucristo, nadie más. Amén. Solamente Jesús. Y el que te hable y te diga contrario a esto, ese es el falso profeta, ese es el falso pastor. Amén. Amén. No recuerden, lo falso es contrario de lo verdadero, porque lamentablemente de que los hay, y lo más lamentable, hermanos, es que muchos hermanos y muchas hermanas han abandonado el evangelio por causa de esa gente aprovechada, por causa de esa gente que realmente en lugar de adorar a Dios, de hablar de Dios, de hacer crecer a Dios, ellos quieren crecer, ellos quieren darse a conocer, ellos solamente quieren como que ellos ser el atractivo principal, y no, hermanos, delante de mí está Dios, delante de mí está Cristo, yo estoy atrás de Cristo. Así debemos ser los pastores, ir atrás de Jesús. Jesús siempre es la principal. ¿A qué venimos a oír y de quién venimos a aprender, hermanos? De Jesús, amén, de Dios, de la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No la palabra del hombre, no la palabra del pastor, porque el pastor, ¿qué puede hacer? Nada. Entonces mucha gente se ha desilusionado porque le han bajado los profetas las estrellas y la luna, y a otros más hasta el sol, diciéndoles que mañana van a ser prosperados, que mañana van a ser ricos, que mañana se acabaron sus problemas, que pare de sufrir. Hipócritas, eso es mentira, porque en este mundo tenemos que gozar y también sufrir, hermanos. Aquí no diario ni siempre podemos tener, digamos, en contentamiento todo. Más sin embargo, como hijos de Dios, tenemos que aprender que aún en circunstancias adversas, nosotros los hijos de Dios somos más que vencedores, y somos triunfadores, y somos exitosos, y somos felices, porque ya sabemos, ya estamos preparados para cuando viene el día malo. Amén. Amén. Porque llega el día malo, y cuando llega hay que saber sortearlo, hay que orar, hay que pedirle a Dios, hay que clamarle. Pero eso no nos va a tumbar, eso no nos va a tirar. ¿Qué decía Pablo? Ni persecución, ni hambre, tal vez ni golpes me hará separar del amor de Cristo. Amén. Amén. Nada debe de separarnos del amor de Cristo. Cristo es lo principal, a Él tenemos que voltear, a Él debemos. ¿No vieron en el video cómo Pedro iba caminando, iba bien derechito, y no se hundía y no caía al fondo del mar? Porque iba mirando a Cristo, hermano. Su mirada no la quitaba del que todo lo puede. Pero de repente Pedro voltea para abajo
y ve la turbulencia y ve las grandes olas y dejó de ver a Jesús y se hundió. Por eso tú, hermano, nunca debes de dejar de ver a Jesús. Nunca debes de dejar o soltarte de su mano. Mucha gente se aparta de Dios y ahí es donde se hunde. Ahí es donde vienen los problemas, ahí vienen las enfermedades, ahí viene la economía baja, ahí vienen muchas cosas que al diablo le encanta darte. Pero cuando tú no dejas de mirar a Jesús, todo va a ir para arriba, todo sube, como decía la alabanza, todo es subir y subir y subir. Amén. Amén. Pero bueno, vamos a ver lo que prometen los falsos pastores. ¿Y qué dicen? Pues obviamente dicen lo que la gente quiere oír. Para esto busque Primera de Timoteo. ¿A alguien le falta Biblia por ahí? Segunda de Timoteo 4, 1 al 4. Capítulo 4, versículo 1 hasta el 4. Me dicen amén cuando ya la tengan. Gloria a Dios. Yafet, ¿tienes tu Biblia? Por favor. ¿Cómo no hay? Acá hay una. No. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y dice la santa palabra, dice, te encarezco. ¿Ya estamos ahí? No, espérame. Ok. Esperamos un momento para que todos la podamos leer. Segunda de Timoteo, porque hay primera. Hay que buscar segunda de Timoteo 4, 1 al 4. ¿Listo? Primera de Timoteo 4, capítulo 4, versículo 1 hasta el 4. Amén. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la santa palabra de esta manera. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esas son historias de algo falso. Una fábula es una historia de algo falso e irreal. Amén. Vamos a la explicación en el nombre de Jesús. Le dice, Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo era un joven como yo, así jovencito. Y le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos, a los que estamos aquí, y a los muertos, a los que ya murieron en Cristo, y a los que también no murieron en Cristo, en su manifestación y en su reino. Dice el 2, que prediques. Le dice a Pablo a Timoteo que predique, le dice, predica la palabra a Timoteo. Insta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué luego decimos, es que ahorita no es el momento? ¿Por qué luego decimos, es que ahí no está bien que prediquemos? ¿Por qué luego decimos, no, mejor no le prediques? Si Pablo le está diciendo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, ¿lo dice la Biblia o no lo dice? Amén. Amén. Entonces la palabra de Dios es un mandato de Dios que nos dice que instes, que prediques la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en todo momento y en donde tenga la oportunidad de predicar la palabra de Dios, ahí hazlo en ese instante. Exhorta con toda paciencia y doctrina de Dios, con paciencia. Es decir,
no ofendas a las ovejas, no humilles a las ovejas, no trates mal a las ovejas, no trates mal a los que les estás enseñando el mensaje, no seas grosero con ellos. Habla la verdad, pero atrévete también a decir la verdad. No porque se vaya a ofender, no le digo que puede ir al infierno si no cambia. Entonces serías cobarde y los cobardes no entran al reino de los cielos. Tienes que hablar y exhortar, pero con paciencia. Ten paciencia. Tú cumple con dar el mensaje. Tú cumple con hablarle de la palabra de Dios. Tú cumple con decirle que se arrepienta del camino que está llevando y se arrepienta y se vuelva a Dios. Y si Él no quiere, tú tenle paciencia, tú ya déjalo, ya estará en las manos de Dios. Ya no depende de ti ni de mí si se acerca o no se acerca a Dios. Ya tú tiraste la semilla y la semilla va a florecer, va a crecer, florecer y va a dar frutos y depende y viene de Dios. Amén. Amén. Pero no hay que hacerlo de una forma grosera. Dice el 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana, es decir, cuando no resistirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, van a hablar de lo que ellos pretenden, van a hablar de lo que son sus verdaderas pretensiones, de tal vez de lucrar a las ovejas, tal vez de robar a las ovejas, y eso no es agradable a los ojos de Dios. Dice el 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Quiere decir que van a contarte historias. Te van a hablar de cosas del mundo, te van a hablar cosas de la naturaleza, te van a hablar a lo mejor del Popocatépetl, te van a hablar de alguna fábula, historietas, y con esas historietas te van a querer convencer de que Dios no existe, te van a querer convencer de que la doctrina que está en la Biblia no es la verdadera ni la correcta. Cuando escuches a esos pastores y profetas, aléjate y salte de ahí. Amén. Porque por eso tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios, y aquí tratamos de hablar y tenemos que hacer, ay de mí de no hablar la verdad de la palabra. Amén. Amén. Una más, dice, enseñan una doctrina distinta a la de Cristo, es decir, van a hablar sus fábulas, sus historias. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 2, en el nombre de Jesús. Me dicen amén todos cuando ya lo tengan, por favor. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2, 1, 2. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Desde aquel tiempo había falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, oiga, son muchos, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué creen? Calmen a ese niño. ¿Por qué creen? Que no esté riéndose porque me descontrola. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y cuál es principalmente esa religión donde te llevan por otro lado, donde no te dicen la verdad? Como número 1 está el catolicismo, como número 2 los testigos de Jehová, como número 3 los mormones y otras sectas que de verdad nada que ver con la palabra, porque no se atreven a hablar la verdad, no se atreven a hablar la palabra de Dios,
Ya se los he comunicado mucho. ¿Por qué? Porque si les hablan la verdad se les va y se les va el dinero. Se les va la plata, hermanos. Entonces, por eso no se atreven a decir la verdad. Y a ellos no les importan las almas. A ellos solamente les importa esto. El dinero de las ovejas. A ellos no les importa que la oveja se pierda o no se pierda. Ellos realmente lo único que les espera es tener llena su iglesia. Tener popularidad y que entre dinero. A través de las ofrendas, a través de los alcancías que tienen en la iglesia católica, que tienen su monito con peluca de yeso y barro, y ahí hay un hoyito así, y ahí le meten sus moneditas toda la gente, y ahí le meten hasta billetitos también, y por eso les conviene tener en la iglesia católica clase de cientos de santos, de imágenes, de ídolos, y se jactan diciendo, no, la iglesia católica no pide el diezmo, pero ahí en cada objeto que tienen con alcancía se llevan más que si dieran el diezmo. Entonces, hermanos, hay que huir de ahí, hay que salir de ahí. Amén. Porque no podemos seguir sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso, Alex, silencio hijo. Por eso, hermanos, es que la gente sigue esos objetos, en vez de darle gloria y honra a Dios, le dan gloria y honra a sus ídolos, a sus imágenes. Y eso no está bien delante de Dios. Eso es una blasfemia, eso es estar en contra del Santo Evangelio. Amén. Y usan trucos para atraer a la gente. Usan trucos. Vamos a ver Mateo 24, por favor. Busquen el libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 23 al 24. Amén. Todos juntos para que todos vayamos aprendiendo. Ya ve, ya tienes Mateo 24. ¿Quién lo quiere leer el 24? Más bien el 23 y 24. ¿Quién quiere leerlo? A ver, Jafet, por favor, adelante. 23, Gloria a Dios. 24, 23 y 24. Del primero. Mateo 24, capítulo 24, versículo 23 y también el 24. No hay primera ni segunda de Mateo, es Mateo. Creo que ni están poniéndole atención ahí. Dice, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Gracias, amén, hasta ahí nada más. Dice la santa palabra de Dios, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está. ¿Qué dice la palabra de Dios? No le creáis. Acuérdense que van a venir falsos cristos, falsos profetas, el anticristo, la bestia. Y te pueden decir, mira allá, ve a ver, allá está Dios, allá está Cristo, vayamos para allá. Él está de aquel lado, vamos. Cuidado porque vas a llegar a la boca del lobo. Vas a llegar a una trampa. Amén. Amén. Al contrario, ustedes deben de saber que Cristo va a venir en las nubes y que Cristo, los que estén muertos, se van con Él primero y enseguida nosotros los que estemos vivos. No te necesites mover para allá ni para acá. Cristo vive aquí. Amén. Cristo va a venir directo por nosotros y nada más así como les dije, como un imán, nos va a absorber como cobles. Jala, absorbe. Entonces, no espere de irse para allá, para acá, que no les cuenten cuentos chinos. Amén. Amén. Porque se levantarán falsos cristos, aquí lo dice, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Obviamente, ellos harán esos prodigios y esos milagros y esas señales. ¿Por quién? Apoyados por el diablo, apoyados por Satanás, porque el diablo les va a dar poder para que lo puedan hacer, pero no es poder de Dios. Amén. Amén. Ese es poder del diablo,
Por eso dice que harán grandes señales, harán prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero no dice van a engañar a los escogidos, dice si fuera posible, engañarían aún a los escogidos, pero no van a poder engañar a los escogidos, porque los escogidos para eso nos está preparando el Espíritu Santo. Amén. Va a engañar a los que no estudian, va a engañar a los que no oyen la palabra de Dios, pero a nosotros no nos van a engañar con esas artimañas de que hacen señales, hacen milagros, hacen que prenda un árbol, etc. Muchas cosas que pueden hacer, pero a nosotros no nos van a engañar. Amén. Amén. Además son deshonestos sobre sus verdaderas intenciones. Vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13-15. Aleluya. Amén. ¿Cómo dice? 2 de Corintios 11, 13-15. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 y 15. En YouTube también vayan buscando su Biblia para que vayan viendo esta cita, para que estén preparados para ver cuáles son los deshonestos sobre sus verdaderas intenciones. Porque todo lo que quieren hacer es solamente para saquear a las ovejas, para sacar al pueblo de Dios. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios en el 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, se disfrazan pero no lo son. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus palabras. Voltea y dile al que está a tu lado, ¿de verdad eres un siervo de Dios? ¿De verdad eres un hijo o hija de Dios? ¿De verdad eres un cristiano, una cristiana? ¿O nada más te quedó la cara? Tenemos que caminar en rectitud, hermanos. Tenemos que caminar en obediencia. Tenemos que caminar practicando la palabra, sobre todo no alejarnos de Dios, no dejar de congregarnos como a muchos tienen por costumbre hacer. Hay que seguir, tal vez te caíste, tal vez te detuviste, pero bueno, ya vuelves, ya estás en el camino nuevamente. No dejes de aquí para adelante de separarte del amor de Cristo. Amén. 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 Así que dice el 15, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, tienen una cara de lobo, pero acá tienen una máscara de oveja, para que las ovejitas lo vean y digan, pues tiene cara de oveja, pero cuando le quitas la máscara resulta que es lobo feroz, tiene cara de lobo, ¿verdad? Entonces, si no lo digo yo por mi barba, pero hay que reconocer con sus hechos y con sus acciones y que nada de que te cambian argumentos que no son bíblicos. Todo se debe de basar a la Biblia. Amén. Amén. Además buscan dividir las iglesias, las congregaciones. Vamos a Romanos 16, por favor, porque tenemos mucha lectura. Romanos 16, capítulo 16, versículo 17 y 18, y dice la santa palabra: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Va la explicación. Mas os ruego, hermanos, aquí te está hablando a ti, ovejita, te está hablando, hermana, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. ¿Y qué es cuando causa divisiones y tropiezos?
es cuando tú le hablas mal del hermano al otro. Es cuando tú le hablas mal de tu pastor a tu compañero, a tu compañera. Es cuando tú aquí estás feliz, estás contento, pero cuando ya te vas, cuando ya en el camino vas y vas hablando mal de tu pastor, de tu hermana, de tu hermano, que mira me miró mal, que mira me hizo un gesto, que mira no me saludó, que mira me regañó. Eso es causar divisiones. Eso es causa de divisiones. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a amar a los pastores, a las ovejas y a nuestro prójimo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando ves una persona así, dice que mejor es que te apartes de ella o de él. Dice el 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y así hay pastores, así hay profetas que les gusta engañar, causar división. Amén. Amén. Pero nosotros para eso nos prepara Dios, para no caer en esas cosas. Y también vamos a ver donde ignoran la necesidad y la verdad sobre el arrepentimiento. Es decir, hablan puro de prosperidad, hablan pura de sanidad, hablan puro de amor, pero nunca te dicen que estás chueco, nunca te dicen que estás mal en lo que andas haciendo, nunca te dicen que estás mal con lo que tú haces. Nunca te lo dicen. ¿Por qué? Porque pues prefieren tenerte contento para que no te les vayas y sigues pecador. O sea, ahí sería como en el catolicismo. Entran pecadores y salen igual, salen pecadores, porque no hay exhortación, porque no le dicen, no le dicen que está chueco, y no le dicen que si anda fornicando se va a ir al infierno, y no le dicen que si es un borracho se va a ir al infierno, porque Apocalipsis 21:8 dice que los fornicarios, adúlteros, borrachos, mentirosos, cobardes, no entrarán al reino de los cielos. Entonces, si entra un católico a la iglesia católica y no escucha la exhortación, solamente le dice que bienvenido hermano, adelante, de su ofrendita, le pasan la canastita y se va, pues se va igual. Y yo estuve ahí y así era yo entraba y salía igual. Pues ahora sí ya cumplimos, vamos a pistear. Ahora sí ya cumplimos, vamos con unas morras. Ahora sí ya cumplimos, vamos a delinquir, vamos a causar pecado. Y sales igual. O sea, al final, eso te va a llevar al infierno. Hermanos, lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios pide de ti y de mí es que cambies. Es que dejes de pecar. Es que si eras adúltero ya no lo seas más. Es que si eras mentiroso ya no digas mentiras. Decir una verdad no es decir mentira, pero lo que es mentira y le añades, eso sí te va a apartar del reino de los cielos. Entonces tenemos que atrevernos a decir la verdad, a cuidar, a cambiar nuestro vocabulario, a no decir groserías, a empezar a ser santos, porque no puede salir de una boca maldición y bendición, hermano. ¿Cómo tú vas a atreverte a bendecir a tu hijo, a tu hija, si también la maldices? Si también le dices cosas. Tenemos que aprender a quitar eso de nuestra boca, hermanos. Amén. Amén. Hay que bendecir, hay que quitar las malas palabras. Hay que guardar templanza cuando ya chispas te agarraron por ahí el agüita, o te agarraron tu plato y le dieron un zarpazo. Pues exhorta, habla con sabiduría. No hables con groserías, no hables con coraje. El coraje no es de Dios, hermanos. Amén. Amén. El coraje es del diablo. Entonces, ¿a quién tú quieres agradar? ¿A Dios o al diablo? Adiós. A Dios. Entonces da pasos de fe. Empieza a caminar como Dios quiere. Empieza a darte cuenta que eso a Dios no le agrada. Tienes que dar buen testimonio allá afuera. Ya no podemos nosotros como cristianos embriagarnos acá afuera, ir a tomar, salir de la iglesia y irnos a tomar luego. No. Tenemos que dar pasos donde se vea que hemos sido transformados, hermanos. Y dices, al fin de que aquí ya no me ve el pastor, pero te ve el pastor de pastores.
te ve Dios, Amén. te ve Dios. No es malo también sería como aferrado. Tampoco tomar una o dos cubas, yo creo que tampoco es malo. Una cervecita a lo mejor tampoco es malo, porque Pablo mismo le dice a Timoteo, toma tu copita, Timoteo, para tu mal de estómago. Pero tampoco dice que te agarres y te embriagues y te pongas hasta atrás. No, hermanos, hay que tener sabiduría. Y más al templo tenemos que venir lo más santificados que podamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa con un alcohólico? Si hay un alcohólico y ese hombre dice, voy a tomarme una porque hace mucho calor, y ese, como es alcohólico, se va a agarrar no una, dos, tres, cuatro, y hasta que se acabe todo su dinero y todo su cartón, pues es, papá, a ti no, tú ya no puedes tomar. Mujer o hombre, si tú eres alcohólico o alcohólica, ya no puedes volver a tomar. Derrótate ante el vino y acepta que tú no puedes ni siquiera probar una copa de vino. ¿Por qué? Porque te vas a ir de largo. Y luego ese vino lo acostumbras cada 8 días, cada rato. Te vas a envejecer bien pronto. Vas a acabar con jaqueca, terminar peleándote. Muchas veces las fiestas así son, empiezan tranquilo, ya a través de las copas, a través del vino, ya se empiezan a decir sus cosas y terminan peleándose. Y al otro día con un dolor de cabeza intenso, con vómito, con la mente pensativa, triste. ¿Por qué? Porque el espíritu se contrista dentro de ti. Eso hay que dejarlo para los del mundo, pero un cristiano ya no debe de andar en esas cosas. Amén. Amén. Entonces en Lamentaciones dice, ignoran ellos la necesidad y la verdad sobre el arrepentimiento. Por eso vamos a ver Lamentaciones 2:14. Busquen el libro de Lamentaciones, está como a la mitad de su Biblia, después de Proverbios. Y dice Lamentaciones, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Vamos a la explicación. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado, a sabiendas que andaba el pueblo chueco, a sabiendas que esa oveja andaba bien chueca, la consecuentaron, no le dijeron la verdad, no le hablaron con sinceridad, no le dijeron que a través de sus pecados que él está o ella está cometiendo, se puede ir a podrir en el infierno. Y no le dijeron nunca que andaba caminando chueca, sino, sí, está bien, en su vanidad, su sigue, qué guapa, qué guapo, qué galán, excelente, vas muy bien. Nunca se atrevieron a decirle la verdad. Hermanos, cuando descubramos el pecado en una oveja, tenemos que exhortarla y decirle que se arrepienta de su pecado. Y si no lo quiere hacer, pues entonces después de darle unas 3 oportunidades, no quiere, tendremos que expulsarla de la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque tiene que haber un orden. Y no podemos dejar que ese desorden pueda contaminar a la demás iglesia. Amén. Amén. Tenemos que hablar la verdad, porque si no nos atrevemos a hablar la verdad, estamos cayendo en un cobardismo, seríamos cobardes. Y ya oímos que en ¿cómo se llama el último libro? Se me fue. Apocalipsis, en Apocalipsis 21:8 dice claramente la palabra que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Un cobarde también puede ser aquel, hermanos, aquel que se llega a matar porque anda dolido, anda dolida y prefiere matarse, darse un balazo o aventarse al metro. Ese también es un cobarde. Acabó con su vida. Es un asesino y los asesinos no entrarán al reino de los cielos. Segunda, fue cobarde porque no quiso sobrellevar las cargas y también por eso, por ser cobarde, se va al infierno. Ya despierta y qué tristeza, porque no es por un rato, hermanos, es por toda la eternidad.
Y qué lamentable. Por eso ese es de lo que debemos trabajar, hermanos, no nada más el pastor, toda la iglesia junta debemos trabajar en buscar la manera de salvar esas almas que se pierden y se van al infierno. Porque se van a ir al infierno, pero no por un día, ni por un mes, ni por un año, para toda la eternidad, hermanos. Y qué tristeza, ¿verdad? Por eso tenemos que hablar la palabra de Dios. Bien, pasamos al otro. Pasan por alto cualquier pecado que ellos u otros líderes cometen en la iglesia. Vamos a ver Ezequiel, aquí está lo que estoy hablando. Dice Ezequiel 22, capítulo 22, versículo 26 al 28, dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. Es decir, ellos abordaban la idolatría, hermanos, y adoraban otros dioses paganos en lugar de adorar al Dios vivo, al Dios que nos dio la vida eterna. Ellos contaminaron el santuario porque metían cosas contaminantes, cosas inmundas, cosas que no le agradan a Dios. Entonces estaban entre lo santo y lo no santo, igualito que en la iglesia católica. Vaya que los menciono mucho, pero es que todo va para ellos. O sea, ellos según adoran a Dios, están adorando lo santo con lo inmundo. Están adorando a Dios y están adorando a los ídolos, a sus imágenes. Tienen unas imágenes hasta muy feas, horribles. Entonces no se diga Roma cómo tiene cosas, desnudos, hombres, mujeres. Olvídense, está pero chueco y torcido y podrido esa iglesia. Entonces, hermanos, nosotros no podemos convivir con el diablo y con Dios. Nosotros aquí tenemos que ver, entender y comprender que solo la adoración es al que todo lo puede, al que es la luz verdadera, que es a nuestro Salvador y Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. 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 Y dice, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Así la iglesia católica no hace diferencia entre lo bueno y lo malo. Y ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Es decir, los hijos de los pastores, los hijos de los reyes, en lugar de hacer las cosas bien y derechas, hacían todo chueco. ¿Por qué? Porque lo único que buscaban era ganancias deshonestas. Lo único que querían es dinero. Lo único que querían es quitarles el terreno a los pobres, a los humildes, y aprovecharse de ellos y dejarlos hasta sin casas. ¿Para qué? Para ellos incrementar sus ganancias, hermanos. Por eso dice que para obtener ganancias injustas, dice el 28, y sus profetas recubrían con lodo suelto, es decir, contaminado de pecado, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Y así cuántos han reconocido, que dicen: no, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar un ministerio grande, tú vas a ser esa iglesia que va a llevarle la verdad a todos, va a ser la iglesia que va a abrir el camino al cielo, va a ser la iglesia que por medio de esta iglesia van a llegar muchos y van a darle hasta cobertura a todo mundo. Mentira del diablo, hermanos. Nosotros tenemos que decir la palabra de Jehová cuando Jehová realmente te está hablando, cuando Dios te manda que tú lo hagas. ¿Y cómo vas a saber que Dios te manda? Cuando tú lo sientas profundamente dentro de ti, hermano. Cuando tú sientas decirle una palabra de bendición a un hermano, a una hermana, pero lo sientes profundo, es Dios el que te lo está diciendo que lo hagas. Amén. Y esa palabra debe de tener un respaldo, debes de averiguarla que realmente viene de Dios. Amén. Ahora sí que hay que confirmarla a través de alguien más o a través de una palabra que dices: wow, aquí estoy entendiendo y aquí estoy comprendiendo lo que ese pastor me dijo, lo que el hermano o la hermana me dijeron.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos, busquen Jeremías 14:14. Aquí vamos a ver cuando sustituyen sus propias palabras por la palabra de Dios. O sea, prefieren hablar sus palabrerías, su palabra de ellos, en lugar de hablar la verdad de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dile al niñito si quiere jugar con los niños allá adentro. ¿Quieres jugar acá? Jeremías 14:14 dice la palabra de Dios. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Todo lo que esos falsos profetas, hermanos, profetizaban era falso. Eran palabras entrenadas de ellos mismos, palabras que ya tenían bien, vamos a decir, bien enfiladas, bien incorporadas a su mente y bien preparadas para endulzarle el oído al oyente. No nada más, no eran palabras de Dios. Dios ni siquiera les había dicho vayan y profeticen, sino que ellos mismos por su propia cuenta y por su propia boca hablaban palabras de hombres, palabras que no tienen base, palabras que no tienen fundamento, no vienen de Dios, no provienen de Dios. Entonces todo, hermanos, todo lo que no proviene de Dios no va a dar fruto, no va a crecer, no vas a lograr nada porque es palabra de hombre. Pero cuando una palabra viene de Dios y de parte de Dios la mandó y mandó al profeta, esa palabra va a profetizar, va a dar fruto al 100%. Y entonces vas a tener la bendición tremenda porque Dios te la está mandando a ti, oveja. Amén. Amén. Y cuando Dios te manda bendición, no hay quien pueda quitarla. Cuando Dios abre puertas, nadie puede cerrarlas. Y cuando Dios cierra puertas, nadie puede abrirlas, hermanos. Amén. Entonces tenemos que confiar en el Dios que todo lo puede. Y Jeremías por eso dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. El profeta Jeremías sabía muy bien que todos aquellos profetas de aquel tiempo, fue antes de que se los llevaran cautivos a el rey Nabucodonosor a Babilonia. Y el profeta Jeremías o más bien Dios a través del profeta Jeremías le decía al pueblo de Israel, cambia, deja tus malas fechorías, deja de pecar, deja de robar, deja de fornicar, deja de adulterar, deja de ser idólatra, deja la idolatría. Y el pueblo no le hacía caso a Jeremías, pero venían los otros profetas y le decían, no es cierto lo que dice Jeremías. Aquí Dios dice que los va a bendecir, aquí Dios dice que los va a profetizar y les va a profetizar cosas buenas. Ustedes no se van a ir al cautiverio, no se van a ir cautivos. Y cuando llegó el día, hermanos, y cuando Dios cumplió su promesa, viene el pueblo de Nabucodonosor, sus guerreros, sus soldados, y acaban con todo el pueblo de Israel, y a otros que no los mataron se los llevaron presos. Solamente quedó un poquito de gente para que la ciudad no se quedara sola, pero la palabra de Dios, cuando es de Dios, se va a cumplir, hermano. Sea buena o sea mala, la palabra de Dios se va a cumplir. Y cuando es palabra de un falso profeta, ni miedo tengas, porque no se va a cumplir. Amén. Amén. Esa gente, hermanos, como dice en Mateo 7, 15, 16, busquen Mateo 7, 15, 16, esa gente es la que hace daño a la familia de la iglesia. Esa gente es la que daña y divide la congregación. Esa gente daña y roba las ovejas. ¿Por qué? Porque son pastores falsos, porque no les importa la oveja. Ellos solamente, y te das cuenta cuando van bien enjollados, bien parafinados, su gran carrote, y ellos solamente diezma, ofrenda, y a fuerzas, oye, y con 10 pesos o 20 ¿crees que Dios te va a bendecir? O con 5 pesos Dios te va a bendecir. Dios te bendice hasta con 1 peso si Él quiere, hermano. No tienes que dar los 100, los 200, los miles.
Ellos lo que quieren es que tú saques tu bolsillo, tu billete más grande, y casi hasta te maldicen. El que no traiga un billete de 500 queda maldecido, casi así te lo dicen. Hipócritas y falsos, ruines, porque esos no aman al rebaño. Esos quieren despojar a las ovejas, esos quieren despojar al rebaño. Ellos ven para su propia concupiscencia y no para el rebaño, no para la iglesia, no para Cristo. Amén. Dice Mateo 7, 15, 16, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. O sea, te hablan muy bonito, te endulzan tu oído, te dicen lo que la oveja quiere oír. Por eso las iglesias de allá están llenas, porque esos pastores solo les hablan de amor, de prosperidad y de que todo estará bonito. Y pobres ovejitas siguen igual de fregadas, siguen igual de enfermas, siguen igual. No hay alegría y al contrario pasa el tiempo y más tristes y más pobres y más amargados se ponen. ¿Por qué? Porque no se cumplió lo que el falso profeta les presunció o lo que les anunció. Y no están preparados para saber que a Dios no se le busca solo por dinero. Dios dice, gánate primeramente el reino de los cielos y lo demás te será dado por añadidura, hermano. Amén. Vas a ser próspero si tú buscas lo principal, que es buscar a Dios, hermano. Amén. Tú vas a ser bendecido, tú vas a ser sanado si buscas primero el reino de los cielos y su justicia. Amén. Amén. Dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Te quieren arañar por tu dinero. Amén. El 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hermanos, es como un cristiano o una cristiana que ya tiene años en el evangelio. Y no lo digo porque quienes tienen muy poquito tiempo, todavía no están bien empapados. Pero es vergonzoso ver a alguien que ya tiene años en el evangelio y todavía tiene su santito. Y todavía le prende su veladorita. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo para qué o qué? ¿Acaso el mono ese atarantado que tiene ahí va a caminar y va a ir a traerle, a sacar un tesoro y se lo va a llevar? No. ¿Y la veladora para qué gastas 20, 30 o cuánto valdrá una veladora? Ni sé. ¿Para qué? ¿Para qué se la ponen si Dios es la luz? Dios es la luz verdadera, Él ilumina a todo el que anda en oscuridad y tinieblas. Entonces, ¿para qué queremos ponerle a un mono ahí que no oye, ni ve, ni camina, ni nada? ¿Para qué le quieres poner una ofrenda? ¿Para qué le pones flores? Las flores se las ponemos a Dios porque Dios es un Dios vivo. No se la vamos a poner a monigotes, se la vamos a poner al Dios vivo. Él sí las huele, Él sí siente su aroma, su fragancia, pero un ídolo, una imagen no sirve de nada. Amén. Amén. Y si alguien tiene imagen y de verdad quiere obedecer a Dios, dígame y yo voy y yo rompo esas imágenes en el nombre de Jesús. Porque esas imágenes no tienen poder alguno. Amén. Amén. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Pues no. Pero ¿qué va a pasar con esa gente, hermana, mentirosa, como los sacerdotes, que por vender sus imágenes dentro de su mismo templo? Por eso cuando Jesús dice, han hecho de mi casa una casa de ladrones, una cueva de ladrones, hipócritas. Y dice que de cualquier manera, hermanos, esa gente se va a enfrentar al castigo divino. Es decir, se va a enfrentar al castigo de Dios. Busca en Ezequiel 13:9. Y en el profeta Ezequiel 13:9 nos dice, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Amén.
Quiere decir, hermano, que no debemos escuchar a los falsos profetas que solo quieren endulzarte el oído. Deuteronomio dice, Deuteronomio 13, del 1 al 3 dice, cuando se levantara en medio de ti, oigan bien, hermanos, despierte, entienda, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciara señal o prodigio, y si se cumpliera la señal o el prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Pero ven cómo dice el 2, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, ¿quién él? El profeta, diciendo, porque se puede cumplir, pero es un falso profeta, pero te va a decir, vamos en pos de dioses ajenos. ¿Quiénes son, familia, hermanos? ¿De quiénes son los falsos profetas? Los que te llevan a esos dioses ajenos. Ahora, ¿quiénes son esos dioses ajenos? Los ídolos, hermanos, las imágenes. Venga, vamos a darle culto a esta imagen, vamos a hacerle un nichito, como lo tienen en las calles, que tienen a la muerte, que tienen a María, que tienen santos llenos empapados de imágenes. A eso se refiere Dios, por eso dice, vamos a alabar, o sea, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Ya les he dicho cómo los egipcios, cómo los de Babilonia tenían lleno y empapado sus templos de dioses, de barro y yeso. Pero ¿de qué les servían si esos dioses nunca los van a salvar? Nunca los pueden salvar, hermanos. Amén. Entonces Dios nos dice que no vayamos más que cuando te diga vamos a oír de Cristo, ahí sí ve. Pero donde te diga vamos a otros dioses, vas a ver que ahí te vas a sacar la lotería nacional, vas a ver que ahí sí vas a ir, te va a ir bien, ahí sí te van a hacer una limpia, te van a hacer brujería y te van a quitar al chamuco. Mentira del diablo, no procuren ni pretendan ir con esa gente. Nunca podemos visitar brujos los hijos de Dios, porque te contaminas. Si tenías 10 chamucos, ya te vas a tener 20. Entonces, por lo tanto, no hay que ir a eso. Por eso dice Dios, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová nuestro Dios os está probando. O sea, para saber si amas a Dios o amas al mundo. Amén. Es decir, te están haciendo la invitación, vamos a hacer una fiesta para mi imagen, para mis dioses, y ahí vas, Dios te está probando para ver si todavía andas en aquellos caminos, si todavía andas en aquellas concupiscencias, o realmente ya eres una obediente o un obediente de Dios. Amén. Amén. Y Dios te va a probar, y si tú jalas adorar a esos ídolos que le están haciendo culto, te vas a contaminar. Ten cuidado. Amén. 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 Si lo que el profeta dice no se cumple, no le creas nada, hermano, ni le tengas miedo, porque ese profeta es un farso, es un farsante, es un falso. Y vamos a ver en esta última cita donde dice Deuteronomio 18, 20, 22, y dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, dice el Señor, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Oigan lo que le pasaba al profeta por llevarlos a adorar ídolos, por llevarlos a adorar otros dioses. Lo mataban, hermanos. 21 dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová? La palabra que Jehová no ha hablado. Aquí viene la respuesta, miren, ojo. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, ni acontece, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción
la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ojo, no tengan miedo, no tengan ningún temor de que les dicen, que les profetizan, y si se cumple, a ver, profeta, ¿cuándo va a ser esto lo que me estás profetizando? ¿Cuándo Dios me va a hacer millonario? ¿Cuándo Dios me va a dar el ministerio? Dime qué fecha. No, pues en un futuro, en el tiempo de Dios. Mentira. Si el profeta, si habló, te tiene que dar una cita o una fecha límite. ¿Sabes qué? De aquí a mayo, de aquí a junio o de aquí a julio. Y si pasa ese tiempo y se cumple, entonces sí tenle temor y créele, porque sí es profeta de Dios, porque se cumplió lo que te profetizó. Pero si pasa el tiempo y no se cumple esa profecía, el tal es un mentiroso y ni caso le hagas. Amén. Amén. Así es como nos vamos a descubrir a los falsos profetas. Yo voy a leer 1 de Juan 4:1-3. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y aquí damos la explicación. Debemos tener la capacidad, el estudio, hermanos, de discernir con la ayuda y la palabra de Dios si una enseñanza o experiencia espiritual es de Dios o no es de Dios. Es decir, tenemos que ver si es verdadera o es falsa. Amén. En el 2, palabra de Juan dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y aquí la explicación. Los falsos profetas son los que se niegan a aceptar la verdad y la voluntad de Dios sobre Jesucristo. Y niegan o no quieren creer que Él vino en calidad de hombre, pero también como el Hijo de Dios. Luego el versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y hay gente, hermanos, que no cree. Hay gente que tú le puedes... Yo he querido llevar a personas a los pies de Cristo y porque no creen que Él murió y que resucitó, no pueden recibir a Jesús. Porque para recibir a Jesús tienes que creer que Él vino en carne y que estuvo en la tierra y que murió y que padeció y que fue sepultado y que al tercer día resucitó y que ahora está con el Padre a su diestra y que de nuevo vendrá con poder y gloria a juzgar a vivos y muertos. Amén. Pero el que no cree no puede recibir a Jesús, hermanos. Entonces aquí la confesión central es que Jesús ha venido en carne, es decir, que ha sido hecho hombre para salvarte a ti y salvarme a mí. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién se goza por esto? Porque Dios vino a salvarte a ti y a mí. Dale un aplauso a Jesús. Debe de oírse que realmente alabadas a Dios. Y bueno, pues aquí termina nuestra prédica de hoy domingo. Amigos, amigas, hermanos y hermanas, puedes apagar el monitor. Vamos a hacer nuestra Santa Cena. Vamos a llevar nuestra Santa Cena porque es día 1 y es el primer domingo de este mes. Hasta pronto, Dios les bendiga a todos.